El peor celular Samsung del año es el A16. Y sí, podría darte la razón si no existiera la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento a un precio accesible, porque a pesar de todas las críticas, este equipo sorprende dentro de su gama. Pero, ¿será la mejor opción para ti? Quédate hasta el final para tomar la mejor decisión antes de adquirirlo. Bienvenido a Mobile World y comencemos. El Samsung Galaxy A16 fue lanzado como un gama media de entrada dentro del catálogo de Samsung. En mi país, la versión básica de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se puede encontrar desde $152. Y si bien no es un mal equipo, sí lo considero limitado en rendimiento por ese precio, especialmente si tomamos en cuenta que existe una versión mucho más completa a un precio más asequible del que esperas, la cual es la versión con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, quien tiene un precio oficial de $210. Sin embargo, en lo que va del año ya la he visto varias veces bajar hasta los $188 e incluso con una promoción que incluye cargador de 15 watts gratis, que si bien no es la carga más rápida del mercado, al menos no tienes que gastar extra en un cargador. Y si analizamos la tendencia que hubo el año pasado con el Samsung Galaxy A15, es muy probable que esta versión de la 16 baje aún más hacia finales de año, llegando incluso a los $160. Por eso, si estás interesado en este modelo, atento a las ofertas. Respecto a su diseño, no busca reinventar nada. Bueno, quizás sí, aunque no sé si sea necesariamente un reinvento, pero si algo nuevo hizo fue quitar el jack de audífonos, un punto que sería más crítico si no existieran los audífonos de puerto USB tipo C. Asimismo, su diseño en lo personal me parece poco moderno, debido al grosor de sus biseles y su notch de gota, las cuales son características poco usuales en dispositivos del 2025. Pero esa es mi opinión. ¿Qué te parece a ti? ¿Tiene un diseño llamativo o también lo ves poco moderno? Te leo en los comentarios. Por otro lado, su pantalla es de 6.7 pulgadas, Super AMOLED, Full HD Plus y de 90 Hz, siendo especificaciones estándar en la gama media de Samsung, por lo que tendrás colores intensos, contrastes elevados y buenos ángulos de visión para disfrutar de tu contenido multimedia. Ahora bien, pasemos a su apartado fotográfico. Este modelo cuenta con 4 lentes, un frontal de 13 megapíxeles, un principal de 50 megapíxeles, un ultrawide de 5 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles, quienes te brindarán fotografías decentes en condiciones de buena luz. Eso sí, este modelo solo graba en Full HD a 30 FPS, lo cual no es malo, pero sí algo que debes de tener en cuenta si eres alguien que graba mucho contenido o busca más calidad en el video. Y si te preguntas por el rendimiento, lleva el MediaTek Helio G99 y 8 GB de RAM, que si bien no son los más adecuados para jugar en las mejores calidades gráficas, para videojuegos casuales y el uso diario, es una combinación óptima. Y ya hablando de su almacenamiento, como te mencioné al inicio del video, es de 256 GB, expandible mediante una micro SD hasta 1.5 TB, mientras que su batería tiene una capacidad tradicional de 5000 mAh con una velocidad de carga de hasta 25 watts, la cual para un uso cotidiano es posible que te rinda el día completo. Eso sí, no olvidemos que este dispositivo cuenta con 6 años de actualizaciones de sistema y parches de seguridad, un detalle que pocas veces se menciona, pero que marca una diferencia si planeas usarlo por varios años. En resumen, puntos positivos: su predisposición a descuentos, su pantalla, su rendimiento para el uso cotidiano, su almacenamiento, su batería y su soporte de actualizaciones. Puntos negativos: su diseño poco moderno, su calidad de grabación limitada y para algunos el que ya no incluye el clásico jack de audífonos. Entonces, ¿vale la pena en 2025? Pues depende de la versión que elijas y el precio al que lo encuentres. Por lo menos en mi país, la versión de 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento no la recomiendo, pero si puedes conseguir la versión de 8 GB de RAM y 256 GB a un buen precio, posiblemente estés ante una buena opción calidad-precio de la gama media de entrada de Samsung. Pero espera, ¿este modelo no te termina de convencer? Pues no te preocupes, mira el video que aparece a continuación, donde te hablo de otros modelos calidad-precio de Samsung para este 2025. Quizás encuentres una opción que encaje perfectamente con lo que estás buscando. Curioso, dale click y no te los pierdas. Allí nos vemos.